Julio había nacido en Nueva Helvecia, Colonia, el 27 de marzo de 1943, y al momento de desaparecer tenía 33 años. Estaba casado y era padre de una pequeña hija de 3 años de edad. Era funcionario del Banco Hipotecario del Uruguay, militante de la CNT, dirigente de AEU y militante clandestino del Partido Comunista de Uruguay, bajo el alias de Augusto, siendo militante del Regional 1. 8 meses antes de aquel 29 de octubre, Julio había pasado a la clandestinidad, luego que en ese año efectivos del Cuerpo Fusileros Navales habían allanado su casa de Pilar Costa, número 68, sin hallarlo, interrogando a su esposa y dejando una guardia permanente de 4 personas durante varios días. Dando comienzo con la parte oratoria, convocamos a hacer uso de la palabra al compañero Martín Fagundes de la UJC. Bueno, buenas tardes. Venimos de parte de la UJC y lo primero que queremos hacer es extender un cálido abrazo a la familia de Julio. Una de las cosas que nos trae acá y que nos trae a inspirarnos a la juventud es el sentimiento de la historia que hace el partido y que hace la juventud comunista, de los camaradas que marcaron la vida del país y que trascendieron mucho más que sus propias vidas, que dejaron mucho atrás para darnos esto que nosotros tenemos hoy y marcarnos el camino que nosotros queremos seguir y pretendemos hacer realidad las metas que ellos tenían porque las hacemos nuestras. Y así, desde la Juventud Comunista nos planteamos un diálogo con los jóvenes en todos lados, intentando plasmar parte de la historia que no hace la vida de la juventud hoy en día. Una historia que se quiere esconder, una historia que no se nombra, una historia que no sale en la tele, que no sale en el diario, que no vemos en revistas. Una historia que para nosotros es importante, una historia que nos hace como comunistas, una historia que para nosotros nos hace como jóvenes, que nos hace salir a la calle, que nos hace hacer ferias, que nos hace intentar armar gremios, que nos hace convocar a la gente al 14 de agosto, que nos hace seguir luchando. Y ahí andamos metidos en los gremios, en las comisiones barriales, en las comisiones de derechos humanos que empezamos a fomentar ahora, que empezamos a participar, intentando que la juventud uruguaya se acuerde de aquellos que marcaron que marcaron la historia para bien, porque está lo que marcaron la historia para mal y está lo que marcaron la historia para bien. Los que nos mostraron cómo se salía, cómo se dejaba cómo lo colectivo, cómo lo de todos era un poco más importante que lo de uno, que no era solo, ¿no? Mi vida propia, que es lo que no quiere marcar la cancha ahora, no andar a estudiar, andar a trabajar, comprarte un auto, dejate joder, ¿no? Sino que hay cosas más importantes que el sueño personal y es el sueño de todos nosotros. Y yo creo que Julio era, yo no lo conocí evidentemente, ¿no? Pero por lo que uno ha estado leyendo y los actos que ha participado y eso, ve a Julio como una persona muy aferrada a su familia hasta los últimos momentos, intentando comunicarse, que tenía hora para comunicarse y todo eso, ¿no? Y yo creo que más allá de su familia él entendió que la salida era para todos y todos juntos y que la felicidad era todos juntos o si no, y creo que ese es el mensaje, ¿no? Que nos están dejando nuestros mártires y que la salida es esa, ¿no? Seguir luchando para conquistar una felicidad y entendiendo que no se puede seguir avanzando, que no vamos a conquistar un Uruguay de pura felicidad, que no vamos a avanzar si no logramos solucionar esto, si no podemos desenterrar y conquistar la verdad y la justicia, no vamos a poder avanzar como sociedad y llegar y trascender algo mejor. Bueno, eso era lo que queríamos dejar como juventud, así que... Queremos saludar a Rosa Martínez, su esposa, nuestra querida camarada Rosa. Era quien se comunicaba con Julio diariamente y más de una vez al día. Julio quería saber de su salud y de cómo estaba su pequeña hija.
Hablaron por última vez, si no me equivoco, el 29 de octubre a las 4 de la tarde. Ese mismo día hubo testigos que vieron a Julio Escudero subir a un 407, pasaba a las 18, haciendo el trayecto desde Universidad hasta el Hospital de Clínica, donde aparentemente se bajó. Tal como había acordado con Rosa, debía haber llamado telefónicamente a las 20 horas, pero no lo hizo y desde entonces se encuentra desaparecido. Siguiendo con la parte oratoria, escucharemos la palabra de su sobrino Martín Rivero. Buenas tardes, yo voy a ser breve. Yo quiero agradecer en nombre de mi tía Rosa, de mi familia, a todos los que están acá presentes y a todos aquellos que hoy continúan con la difícil tarea de luchar contra la impunidad. Muchos sabemos que, como mi tío Julio, hay muchos otros hombres y muchas otras mujeres, algunos de los cuales están hoy acá, que han sido imprescindibles para la evolución de la historia del hombre y que hoy su huella nos marca el camino. Es solo eso. Gracias. Julio fue detenido y desaparecido en el marco de la Operación Morgan, una feroz operación represiva desatada por el fascismo contra el partido y la juventud comunista. Había sido requerido 7 meses antes y siendo clandestino debía permanecer fuera de su casa, pero jamás aceptó abandonar el país. Pudiendo haberlo hecho, prefirió continuar luchando contra la dictadura cerca de Rosa, de su hija y de sus compañeros. El 9 de enero de 1977, efectivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, dirigida por el asesino y fascista Víctor Castiglioni, hombre de confianza del Partido Colorado, designado años antes como director por Jorge Pacheco Areco, allanaron la casa de la familia Escudero, llevándose documentos y fotos de Julio. De ahí en más, Rosa fue todas las semanas a la calle Castro, buscando al compañero en la lista de detenidos por la dictadura, sin encontrarlo. Realizó muchas gestiones, todas sin resultados. Ahora convocamos a hacer uso de la palabra en nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista a Sebastián Ortiz. Buenas tardes. Compañeras, compañeros, camaradas, vecinos y particularmente Rosa y su familia de Julio. Es un honor realmente hablar en nombre de la Comisión de Derechos Humanos del partido sobre Julio Escudero. Esto se enmarca dentro de una serie de actividades que venimos realizando hace un tiempo, de homenajear a todos y a cada uno de nuestros camaradas. Hoy nos toca Julio Escudero. Él llega a Montevideo, si no me equivoco, según me contaba Rosa, a mediados de la década del 60, en medio de un país sumamente convulsionado, en medio de todas esas luchas que se estaban librando en la década del 60, a partir del inicio de la Revolución Cubana, en el año 59. Se da en toda esa década, cuando Julio llega acá, a la capital, y participa de toda esa década fermental de luchas, ¿no? Como fue en el 62, la fundación del Fidel, en el 65, cuando él ingresa en el Banco Transatlántico, que es el año del Congreso del Pueblo. Y también hay una gran represión contra los bancarios en ese año. Hay una gran crisis, la famosa crisis bancaria, que él queda destituido. En medio de todas esas luchas, luego en el 66, se cristaliza la unidad de la clase obrera, nuestra CNT. En el 68 se suelda la unidad de los obreros y los estudiantes, que ya venía de muchos años antes, pero queda soldada la unidad, hasta con sangre por parte de los estudiantes. Luego vienen las medidas prontas de seguridad, o en toda esa época, en esa etapa, hasta llegar a la fundación de nuestro Frente Amplio. Y entre medio
Hola. Y entre medio de todo esto se forja y se forma un gran partido comunista de cuadros y de masas. En el medio de todas estas batallas que recién nombramos. Y ahí estaba Julio. Julio pertenece al decir del Boca, forma parte de una generación heroica de nuestro partido. Le tocó la changa más difícil, luchar contra el fascismo. En el 71, cuando se funda el Frente Amplio, producto de todo ese proceso de acumulación y supresión política, Julio en esos momentos impartía los cursos partidarios en el Regional 1, junto con Carlito Chazale, y bueno, estaba en esa hermosa tarea de preparar a los compañeros para esa gran batalla que se venía. En el 73 comienza el golpe. Ya ahí Julio empieza a tener otras responsabilidades a nivel partidario, otras tareas. Y nuestro partido define que a partir de ese momento empieza toda una escalada de la dictadura hasta convertirla en una dictadura fascista. Y su punto más culmine, o su punto de inicio, vamos a decirlo, es en el año 75, cuando se crea el Plan Cóndor y el tristemente célebre Plan Morgan contra nuestro partido. Julio lo detienen en el 76. Él seguía trabajando en el banco hipotecario, pero ya tenía muchas responsabilidades a nivel partidario. Y los fascistas sabían, cuando acertan un golpe duro contra nuestro partido, que Julio era uno de esos hombres clave que formaba y educaba revolucionarios. Indudablemente, como decía al principio, todos estos actos que venimos haciendo se transforman en trincheras contra la impunidad. Estos pequeños actos y grandes actos, y muy profundos, muy sentidos, muy emotivos, son trincheras de lucha contra la impunidad. Hace poco, acá en la ciudad de la Costa, tuvimos la oportunidad de hacer un acto por el Chalesusi. Ayer se colocó una placa en el triste, para esa época célebre, hospital militar. Y en esa lucha estamos, compañeros y compañeras. Estamos luchando contra la impunidad, estamos luchando por la memoria, por la verdad histórica, por la justicia. Estamos luchando contra la política del olvido, de la desmemoria, del ninguneo de la historia. Y quiero detenerme y hacer cuando le preguntaba a Rosa acerca de qué tarea realizaba Julio, como todos sabíamos, el tema de la educación, lo importante que era para él educar y formar cuadros revolucionarios. Rosa cuenta en una de las historias, me la contó personalmente, cuando se casaron, en el dormitorio no había ni cómoda ni ropero. Había una biblioteca. Y que por el lado de Julio no se podía pasar de la cantidad de libros que había. Y ante cualquier acontecimiento o cosa que pasara, él se levantaba a las 2 o 3 de la mañana, se aprontaba el mate y estudiaba y analizaba cómo podíamos revertir esa situación. Hasta el último regalo, el último vínculo que tiene Rosa con Julio fue la plata del alquiler, un par de medias de lana y el libro La Madre de Máximo Gorki, para que veamos la importancia que le daba Julio al estudio, la importancia que le daba Julio al estudio, el leer, el prepararnos, el formarnos, el informarnos para formarnos.
Hoy nuestro partido está lanzando, con respecto a esto, hace un tiempo, una cantidad de libros que andan en la vuelta. Y qué importante, qué lindo homenaje es a Julio, el retomar nuevamente todo ese hábito de la lectura que hemos perdido, desgraciadamente. Anda por ahí en un librito, lo vi, el Manifiesto Comunista, escrito en 1847 o 48, no me acuerdo. Qué vigencia que tiene, qué vigencia actual que tiene. Salvando las distancias de los siglos y las coyunturas de la época, qué vigencia actual que tiene. Qué vigencia tiene leer a Marx, leer a Engels, leer a Lenin, en pleno siglo XXI. Qué importancia tiene leer a Rosa Luxemburgo, a Dimitro cuando nos habla de los frentes populares para enfrentar al fascismo. ¿Qué importancia tiene hoy leer a Gramsci? ¿Qué importancia tiene hoy leer a Gramsci? El marxista de la superestructura. Ahora se habla de bloques hegemónicos y las batallas de posiciones, las guerras de posiciones y esa batalla cultural que se da de día a día. ¿Qué importancia que tiene? Y acá en América, ¿cómo no vamos a leer hoy que se habla de Venezuela, de Brasil y Argentina? ¿Cómo no vamos a leer al Flaco Arizmendi, que nos pintaba cómo era esa América y qué vigencia y qué actualidad que tiene? ¿Cómo no leer a Fidel? ¿Cómo no leer al Che, que nos habla del hombre nuevo? Hasta Mariátegui, Frei Beto, leer. Ese creo que es el mensaje que nos daba Julio. Y nos sigue dando. Yo leí en una de las entrevistas también que le hacen a Rosa, Julio, ella comenta que Julio fue uno de los pocos que había leído El Capital. Ahí de changa, ¿no? Leer El Capital. Hay que ser un máster en economía política para leer. Y él fue uno de los pocos que lo leyó. Pero sí leer El Capital. Como hoy nos vamos a andar con El Capital abajo del brazo haciendo. Pero hay un librito que también lo lanzó nuestro partido hace poco, todas estas son reediciones que estuvo haciendo, de Macera. ¿Quién vacía el sueldo de nuestra quincena? Y ese sí, lo podemos llevar a la fábrica, lo podemos llevar a la feria, a un compañero, a un trabajo, una reunión, un asado, una comida, prestárselo a alguien. Y ahí nos explica Macera lo que es la plusvalía, los distintos tipos de plusvalor que hay. En la actualidad se están escribiendo muchos libros sobre la historia de nuestro partido. Carlos Jaffe ha escrito unos cuantos libros y rescato el último de Julia Arévalo, esa mujer de miel y bronce que salía del Parlamento y luego se iba al interior profundo, se paraba arriba de un cajón y hablaba con las trabajadoras rurales. ¿Cómo no vamos a leer eso? ¿Cómo no lo vamos a leer? Los compañeros Alsina, los famosos, que ya no son tan famosos, autores anónimos, que todo el mundo los conoce, han escrito sobre una etapa importantísima en la lucha de la dictadura, en la derrota de la dictadura, como fue el plebiscito del no, en los años 80. Y luego han escrito dos libros hermosos de dos compañeros que participaron en esa batalla, como fue el libro del negro Félix Ortiz y el libro de Omar Paita. Y leer, compañeros, estudiar, aprender. Y no solamente la literatura marxista, leer todo, los cientos de libros que hay. Combatir esa cultura de los 130 caracteres, combatirla. Ese es el mejor legado que nos está dando Julio.
Tenemos una historia riquísima de lucha de nuestra CNT, de todo el siglo acá en el Uruguay, de la historia mismo de nuestro Frente Amplio. Hay que leer, hay que estudiar, hay que aprenderla, debatirla, discutirla. Los comunistas estamos en la etapa de avanzar en esta democracia. Estamos avanzando. El que avanza es el pueblo, con sus luchas, con sus conquistas. Y creo, compañeros, de todo lo que les decía, que el mejor mensaje que nos da Julio es ese. Es conocer el mundo en el que vivimos, conocer nuestra América, conocer las regiones, conocer Uruguay, conocer el barrio, conocer la feria. Y con todos estos elementos tratar de transformarla. Así que, compañeros, compañeras, camaradas, familia, cada vez que abra un libro, estaremos homenajeando a Julio Escudero. No es un homenaje una vez al año, tiene que ser un homenaje diario. Creo que esa es la mejor manera de homenajearlo. Muchas gracias. Existieron versiones contradictorias sobre lo que ocurrió con Julio Escudero a partir de su detención. Los militares informaron a la Comisión para la Paz que fue detenido en los primeros días de noviembre de aquel 1976 y que falleció entre el 2 y el 4 de ese mes, como consecuencia de las torturas a las que fue sometido en el batallón de infantería número 13. Pero testimonios de otros compañeros detenidos, más creíble por cierto que la información a cuentagotas proporcionada por los cobardes que durante todos estos años han intentado ocultarnos la verdad, señalan que el 10 de diciembre de 1977 Julio Escudero seguía con vida y era interrogado sobre cómo comunistas resistían al fascismo desde la clandestinidad. Según declaraciones de testigos, los interrogatorios a Julio Escudero estaban a cargo del agente de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Adolfo Centena de Alem Castro Severo, conocido como Oscar IV o la Momia, el mismo que también estuvo implicado en el asesinato de Álvaro Balbi y otros camaradas, y quien debido al pacto de impunidad político-militar murió sin siquiera ser citado a declarar por la justicia, por este y otros crímenes de lesa humanidad. También fueron identificados como partícipes de torturas el mayor Victorino Vázquez y el capitán Jorge Pajarito Silveira. Finalizando con la parte oratoria este homenaje a Julio Escudero, a 40 años de su desaparición forzada, la que aún se mantiene impune, invitamos a hacer uso de la palabra al compañero Óscar Gómez, en representación del seccional Arte Soto de Shangri-La. Buenas tardes, queridas compañeras y compañeros, camaradas. Hace un tiempo atrás, nuestro partido, en su 29 y fundamentalmente su 30º Congreso, planteaba la necesidad de hacer carne en esa consigna de que está faltando justicia y está sobrando impunidad. Y no alcanzaba con una consigna, no alcanza con una consigna. Teníamos que buscar los mecanismos para que grandes mayorías adoptaran con su conducta, con su forma, con su conciencia, este combate a la impunidad y hacer memoria histórica, hacer homenaje a nuestros camaradas, hacer homenaje a tantos luchadores uruguayos y uruguayas que estuvieron enfrentados al fascismo, es parte de esa memoria histórica. Si nos quedáramos exclusivamente en señalar las virtudes, el heroísmo de los camaradas desaparecidos, de nuestros héroes, sería muy importante, con solo quedarnos en eso. Pero aspiramos a bastante más que eso. Aspiramos a ver cuál fue el motivo por el cual el imperialismo adoptó las medidas que adoptó para que América Latina sufriera en su conjunto una feroz contraofensiva ante los avances populares. Flaco Arismendi señalaba
y a veces uno cuando lo leía y era más joven, o era muy joven, la edad no nos permitía tomar la dimensión de lo que era una década, o poco más de una década. Porque el tiempo concebido se va afirmando con el tiempo vivido. Y entonces hablar de una década y media, a mi edad, a la edad de la mayoría de los que estamos acá, es una parte de nuestra vida y por lo tanto tomamos dimensión de lo que ocurrió en ese tiempo. Pero cuando yo leía al Flaco Arizmendi que decía que estábamos en poco más de una década asistiendo a la Revolución Cubana con una forma de acceso al poder, y estábamos yendo al mismo tiempo en América Latina con avances y con retrocesos a la peculiar forma de que el pueblo chileno en el 70 exploraba los caminos al socialismo a través de una profundización democrático-electoral, veíamos lo multiforme que tenía la revolución en América Latina y los distintos avances y retrocesos en ese corto periodo que va en poco más de una década. Por eso digo que tengamos la capacidad de organizar estos datos que estamos ofreciendo los compañeros acá en función de la vida de Julio en esa poco más de década con tantos cambios formidables en el acontecer de América Latina. Ese poco más de una década, si lo miramos en algunos sucesos de la vida de Julio Escudero, lo vamos a encontrar siendo protagonista de momentos históricos que infelizmente repetimos en el Uruguay más de una vez. El 65, año en que se funde, mejor dicho, en que hacen el vaciamiento del Banco Transatlántico, es una etapa en donde el gobierno blanco, recordemos esto porque a veces cuando algunos actualmente quieren buscar transparencia en los procederes del gobierno y buscar la quinta pata al gato, nos hacen el operativo desmemoria. Ese operativo desmemoria que cuando construimos o reconstruimos y homenajeamos la vida de Julio, lo encontramos como protagonista de esos momentos claves. La crisis económico-financiera del 65, provocada por la misma familia que años después, en el 2002, nos vacía otra serie de bancos con el mismo procedimiento y con las mismas consecuencias para el pueblo. Desocupación, hambre, destrucción del aparato productivo y por lo tanto de la relación hombre, humanidad, trabajo, no hombre de género, sino la humanidad y de su relación con el trabajo. Esa deconstrucción social que operan las crisis económicas fraudulentas por parte del capitalismo, que es inherente a él, no le podemos pedir otra cosa además. Sería falso crear expectativas de que en el capitalismo es posible encontrar procedimientos y formas por parte de quienes acumulan la riqueza de que no tengan estas consecuencias. El partido que integró Julio, el Partido Comunista que ayudó a construir, del cual fue un ladrillo importante de ese muro que construyó el Partido Comunista, tuvo que enfrentarse a estos problemas de deconstrucción del aparato productivo y buscar entonces de qué manera era posible hacer las grandes transformaciones. Y ahí tenemos lo que hacía sucintamente referencia Sebastián, ese proceso de unidad de todo lo posible, de la construcción de un bloque hegemónico, de un bloque alternativo, de un bloque que desplazara del poder a las clases dominantes. En medio, repito, de una circunstancia en América Latina con avances y retrocesos, problemas de una revolución continental, decía la gente, avances y retrocesos en los procesos democráticos en América Latina, del cual por lo tanto Uruguay era no solo testigo sino participante en esos avances y retrocesos. Incluso hoy, cuando muchos compañeros nuestros tienen que salir del país y explicar el fenómeno de una única central obrera o de un único frente político de izquierda, es casi incomprensible para oídos no uruguayos. Decir esto en España, con tantas centrales, decir esto acá al lado en Brasil o en Argentina, lamentablemente con tantas mal llamadas centrales sindicales, hacen de que podamos comprender el papel que le cupo vivir a Julio en esa época de
construcción y afianzamiento de la unidad popular, de la unidad más amplia, generosa con el pueblo, donde todos podían, se habían creado los mecanismos para que todos pudieran influir en ese cambio para desplazar a las fuerzas dominantes del poder. Y el pueblo avanzó en una táctica justa, correcta, y una estrategia correcta de masas, de acumulación de fuerzas. Seguramente los impacientes de las capas medias optaban por caminos que pretendían ser un atajo y que a veces tenían incluso por parte de la prensa burguesa internacional bastante más efecto que una huelga o que una movilización popular o que incluso aquellas peripecias que podían llevar a que en el Uruguay una reforma constitucional como la del año 66 tuviera la victoriosa, no, la que perdió, la construcción de más de 200 sindicatos trabajando por la reforma constitucional llamada gris, por el color de la papeleta, en donde los trabajadores, y particularmente los trabajadores organizados, y ahí está entonces el sector bancario en el cual Julio militaba, exponían cuáles podían ser las nuevas formas de contrato social. La Constitución es eso, un contrato social, que permitiese que florecieran aquellas libertades aún subyacentes o ocultas en la sociedad uruguaya. De ese campo popular en fermento, de ese campo popular organizado, repito, con una estrategia y una táctica justa de acumulación de fuerzas, de lucha y de negociación y de lucha, es que permitió que el Uruguay tuviera y pudiera tener en repliegue, aunque parezca mentira, a las capas dominantes y al gobierno de la época. El pachecato no es más que la brutal búsqueda de frenar por la fuerza esos avances populares. Y el apaleamiento que sufren los bancarios en la huelga del 69, por ejemplo, fruto de esas medidas prontas de seguridad, no es más que la expresión de la frustración de las capas dominantes por no poder imponer su ideología de manera menos brutal que la que tuvo que optar. Pero como la burguesía, cuando tiene que imponer su modelo, no se fija en las formas, si tiene que defenderlo hasta las últimas consecuencias, en Uruguay y en América Latina, en gran parte de América Latina, se produce esa brutal contraofensiva que es el fascismo instaurado en América Latina. Porque de eso se trata, son dos fuerzas que pugnan, la de los pueblos buscando su liberación y la del imperialismo tratando de perpetuar. Y entonces en ese escenario es cuando las fuerzas populares deben buscar todos los mecanismos de mayor amplitud posible. Y ahí estoy mirando un poco nuestra presencia de compañeros y compañeras, si habremos encontrado durante la dictadura distintos mecanismos, formas de unidad de la sociedad, quizá con mucha más entre líneas, no tan directamente como en la época legal, pero incluso en los momentos de mayor represión, aquella que nos llevó no solo a Julio, sino a tantos camaradas en la Operación Morgan. Aún en esa época, la sociedad uruguaya supo encontrar mecanismos para resistir. Y yo quiero poner muy firme la palabra resistencia, porque el Partido Comunista lo podemos definir como un partido de la resistencia. Y a veces, yo comentaba con mi esposa mientras almorzábamos, parece que decir que somos el partido de la resistencia nos torna un poco conservadores, porque en definitiva resistir es quedarse acá. Sin embargo, ese quedarse acá es el que a veces permite los grandes avances posteriores. Y yo creo que eso también tenemos que verlo a la luz del ejemplo de Julio y en la mirada actualísima de este 2016. En la mirada actualísima de este 2016. También estamos viviendo en Uruguay y en la región del Uruguay, una brutal contraofensiva del imperialismo norteamericano, que pone en tela de juicio los avances populares en Brasil, en Venezuela, en Argentina, en Paraguay, en Centroamérica y también en Uruguay.
Y expresiones de ellos son, por ejemplo, los exabruptos de Pedro sin apellido, señalando la necesidad de que hay que poner freno a este desborde democrático parlamentarista y por lo tanto disolverlo, pretextando en temas de seguridad, en temas de inoperancia, pero atacando la democracia, o más recientes declaraciones que nuestro comité ejecutivo del partido fue rápido, claro y firme en señalar las brutales expresiones de retirados militares, algunos más tímidos diciendo ya estamos volviendo, y otros mucho más brutales diciendo la verdad oficial del 75, aquella verdad oficial que nos obligaban a leer en el libro de las Fuerzas Armadas al pueblo oriental, la de que no había presos políticos, sino que había los sumos delincuentes, de que si había alguna violación eran muy poquitas, o que los desaparecidos no eran tantos, como el solo hecho de que había habido un solo desaparecido, el tema cuantitativo anulara la bestialidad del fascismo. Bueno, en este momento estamos viviendo en Uruguay también, en donde el imperialismo atraviesa con múltiples formas su contraofensiva. Y los grandes medios de comunicación se transforman en un partido político más de derecha. Y a veces tenemos impotencia para contrarrestar esa información o esa desinformación que nos llega un día sí y otro también. Por eso es tan importante señalar que este acto no es una perla aislada del collar, que esto es fruto de un trabajo sistemático que estamos elaborando, obedeciendo el mandato de un congreso partidario, en donde esa máxima de que sigue sobrando impunidad y sigue faltando justicia, no hay que dejarlo exclusivamente como una consigna, sino hay que darle cuerpo. Y en ese sentido, darle cuerpo a la luz de los ejemplos como el de Julio Escudero, tenemos por delante algunos desafíos en este momento en que yo decía y caracterizaba como de brutal contraofensiva de la derecha y del imperialismo norteamericano en los pueblos de América Latina y también en el Uruguay. El vienen por todo no es una amenaza. El vienen por todo es la constatación de los mecanismos con los cuales la derecha internacional opera en América Latina. Y no se detiene en el río Cuarén y no se detiene en el puerto de Colonia. Es decir, nuestro país está inserto en esa compleja situación internacional en donde el vienen por todos nos obliga a tener también, una vez más, pensado la estrategia de resistencia. Algunos de los más veteranos recordarán junto conmigo aquella consigna que casi fue nuestro sublema electoral en el 84: resistencia y liberación. Nos consideramos el partido de la resistencia y el partido que genera las premisas para la liberación, que colabora, que busca entonces, por todos los medios, encontrar el ensanchamiento del bloque social y político de los cambios. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, los avances que hace semana y media operaron en el Parlamento Nacional, aprobando leyes que no son solamente de neto carácter social, sino que ponen en consideración el propio sistema capitalista. Cuando tenemos aprobada la ley para personas con discapacidad en el ámbito privado, estamos poniendo en tela de juicio parte de lo que tiene el capitalismo, en donde el patrón podría elegir libremente a todos sus asalariados. No, para un poquito. El trabajo es un tema social, es un tema de toda la sociedad y por lo tanto todos y todas pueden, en la medida de sus capacidades y posibilidades, estar dentro del aparato del trabajo. Y no más discriminación, en este caso, implica un salto cualitativo que se logró por la lucha no solo parlamentaria. Nosotros tenemos que festejar legítimamente este avance, no solo como un éxito parlamentario, sino el método por el cual se siguió. Un método donde participaron, por supuesto, las organizaciones que defienden los derechos de los discapacitados, pero también el pueblo en sus más diversas expresiones. Comentábamos, creo que hace un tiempo atrás con Gabriel, y está ya haciéndose el distraído, pero yo sé que no lo está, que una de las grandes movilizaciones que tuvimos en verano fue en el velódromo municipal, una jornada de murgas
para apoyar la ley de discapacidad. Quienes participamos en el velódromo ese día no estábamos solamente disfrutando de un espectáculo cultural, sino que sabíamos que se estaban generando la base económica para poder hacer una buena propaganda, una buena comunicación con la sociedad de qué era, de qué es aquel proyecto de ley hoy transformado en ley. Y eso que hoy tenemos que valorar y tratar de que se ponga en ejecución. Una ley aprobada no es una ley cumplida. La prueba está que el 4% de personas con discapacidad y su empleabilidad en el Estado hace décadas que está. Sin embargo, un 1% había de discapacitados en el Estado, y a partir del gobierno del Frente Amplio llegamos al 2%. O sea, estamos todavía en el 50% del cumplimiento de aquella ley que empleabilidad para los discapacitados en el ámbito público. Ahora también para los... También esa segunda ley que quería recordarles, que hace poquititos días el Parlamento dio media sanción, tiene que ver con el Fondo Social Metalúrgico. Y reitero, esta ley no es solamente el contenido de la misma, que por supuesto es muy valioso, es el método. Un método de lucha de la clase obrera que incluyó, entre otras cosas, una huelga de varios días del sindicato metalúrgico hace pocos años atrás, que incluyó su plataforma, entre otras cosas, este Fondo Social Metalúrgico, que no fue de inmediato ganado, que no fue una obra de magia, pero que acumuló en el sentido histórico para que hoy lo tengamos como en el haber del campo popular. Y digo que esto no es despreciable y tenemos que mostrarlo como un elemento de avance realmente. Es una situación muy compleja de América Latina y del Uruguay. Y por eso tenemos también que generar los mecanismos de resistencia, de la mejor posibilidad de que las herramientas populares que, entre otros, Julio estuvo construyendo, no se mellen. Y ahora tenemos en pocos días más el Congreso del Frente Amplio. Un Congreso del Frente Amplio que deberá tener en su consideración temas de... Bueno, fue un titular que cayó en desuso, pero lo voy a utilizar. El tema de la actualización ideológica, hoy sustituido por la búsqueda de temas en común o basamento en común que tenemos los frente amplistas. Y yo quiero decir que para preservar esa herramienta que, entre otros, reitero, héroes como Julio ayudaron a construir, y no solamente en el plano político, con el plano partidario, con el plano sindical, sino todo a la vez, como es una justa militancia de los comunistas, y en este caso el que estamos homenajeando. Contribuir a que esa herramienta no se melle es tratar de incorporar al material de análisis que nos propone el Frente Amplio aquellas cuestiones que ya tenemos resueltas en congresos anteriores y que profundizan la estrategia en el momento actual. Por ejemplo, lo que significa para los frente amplistas aquel trabajo de relacionamiento entre fuerza política, gobierno, fuerza política, organizaciones sociales. Y eso ya está, es patrimonio de los frente amplistas, pero hay que ponerlo nuevamente sobre la mesa. Y ese también es un homenaje a Julio Escudero y tantos otros héroes nacionales, porque ellos también lucharon para que esta unidad que hoy tenemos no demos un tranco de pollo para atrás. Resistencia para generar condiciones de superar el momento difícil actual. No queremos sembrar pesimismo, pero mucho menos vendernos espejitos entre nosotros. Es un momento complejo que atraviesa la democracia en el Uruguay. Es un momento en donde por diferentes formas se intentan mellar las herramientas y los instrumentos que ha creado el pueblo. Es responsabilidad, entre otros, de los que estamos acá, de nuestro partido, que se apresta a tener el año que viene su 31 Congreso. Un 31 Congreso donde tendremos que, entre otras cosas, ofrecerle al pueblo uruguayo salidas para este momento. Y entre otras pasa por el fortalecimiento del bloque social y político de los cambios. Y ese fortalecimiento del bloque social y político de los cambios tiene que ver con tareas inmediatas y también estratégicas. Pero como para cada uno de nosotros nuestra militancia se inicia por lo inmediato,
Está claro de que muchos de nosotros comenzamos nuestra militancia por tareas reivindicativas, a veces materiales y concretas, desde la lamparita de luz en la esquina de nuestra casa al mejoramiento de la canchita de baby fútbol donde viven nuestros hijos. Empezamos por ahí, quizá después celebramos más cosas. Esa forma de entrelazar el bloque social y político de los cambios tiene que tener programa, tiene que tener acciones concretas, tiene que buscar la independencia económica y tiene que profundizar, por lo tanto, el cambio de esta matriz económica actual, que sigue siendo, en definitiva, un modelo de acumulación de riqueza, o dicho de la otra cara del espejo, un modelo de acumulación de pobreza. Y por lo tanto, avanzar sobre soluciones a los temas de los modelos, en cómo se genera la riqueza y cómo se distribuye la misma en el Uruguay, es un tema que tendremos que abordar en nuestro 31 Congreso, pero tenemos que elaborarlo desde abajo y entre todos, porque esta es una de las cosas fundamentales que nos enseñan la vida de los militantes comunistas como Julio Escudero, que solos no podemos, y que incluso en las circunstancias más complejas que tengamos que afrontar, como muchísimos de los que militamos en el Partido Comunista en la época del fascismo, Julio Fusic no nos era ajeno. Y el reportaje al pie del patíbulo era un libro de cabecera de aquellos que militábamos contra el fascismo. Un día sí y otro día también. Reportaje al pie del patíbulo es... Hoy hay una obra de teatro que nuestro compañero Iván Solarich lo hace como espectáculo unipersonal y que recomendamos a los compañeros que están acá y compañeras que están acá. Pero eso también le daba, templaba el acero, como para seguir con formulaciones bolcheviques. La lectura de esos temas nos permitían enfrentar al más duro fascismo, no con alegría, pero sí con responsabilidad. La alegría en todo caso era vencer al fascismo, y muchas veces vencerlo, como en el caso de Julio, fue no traicionar sus ideas, fue no traicionar a sus compañeros. Por último, compañeros y camaradas, recordar que nuestro partido tiene, entre otras cosas, poetas que han interpretado el sentir de la vida de los comunistas, del pueblo uruguayo y de Julio. Yo quisiera terminar estas reflexiones junto a ustedes con una décima de las que Citarrosa le regalaba al pueblo argentino en un recital que hizo en 1975 en Obras Sanitarias. Y Citarrosa decía, ojalá que la memoria no me traicione y la emoción tampoco: no hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro calculando cada paso, y lo que hoy parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causas de su fracaso. Gracias, compañeros. Les voy a interrumpir el aplauso, pero hay dos cosas que tenemos que hacer, de lo contrario me quedaría con algo acá en la garganta. La primera es que nuestro semanario El Popular dedicó este número a una separata especial a Julio Escudero, con un magnífico reportaje de investigación que el maestro Esteban Tecilio hizo con la compañera Rosa. Y aparte de los aplausos, quiero decirles que tenemos ahí atrás en la mesa los ejemplares del Popular para que ustedes puedan tener de primera mano la opinión de Rosa, sensible, firme, con convicciones, que está expresada en ese separata. Seguramente Antonio o alguno de los compañeros le estará atendiéndolo, porque queremos que efectivamente no se vayan sin el Popular hoy, porque es una contribución a esto de la memoria histórica. Y el segundo tema que queremos plantearles es que hace poco tiempo atrás nuestro semanario, El Popular, estuvo presente en la Feria de la Intendencia. Y ahí hicimos una contribución a la cultura uruguaya presentando una serie de libros nuevos y algunas reediciones. Fue un éxito porque pasó mucha gente por el stand del Popular, se vendieron muchos libros. Quedaron algunos y están a disposición de ustedes también ahí. Y Antonio, mi querido Antonio Baraglia, ha tenido, junto con nuestra agrupación, la agrupación Arte Soto,
la iniciativa de hacer lo que llamamos nosotros la rifa tonta. Es una rifa de muy poquitos números, cosa que haya altísimas posibilidades de sacarlo. Ya fueron vendidos todos los números, ya no tengo ahora, ¿eh? Pero vamos a hacer la rifa, porque como se vendieron todos los números, la pensábamos hacer la semana que viene, lo vamos a adelantar hoy. Y entonces haremos el sorteo para que se lo lleven. Los premios son el libro que recoge las imágenes de la lucha entre el 55 y el 73 en el ojo, diríamos, de la máquina del gallego Aurelio. Y el manifiesto del Partido Comunista forman el primero y el segundo premio. Y el segundo bloque o segunda serie está conformado por el libro en homenaje a Julia Arévalo, el libro en homenaje a Ortiz y una joyita, que es un libro que está en cómic, como que fuera las viejas revistas de chiste que teníamos nosotros, sobre la vida de Citarrosa, que está pensado o está hecho por excelentes dibujantes, pero además en base a reportajes que le hicieron a Citarrosa o que Citarrosa hizo. Yo les recomiendo el capítulo 2, donde aparece el reportaje que Citarrosa le hace ni más ni menos que a Juan Carlos Bonetti, en el lejanísimo 60 y poco, para el semanario Marcha. Por lo tanto, estos son los premios que queremos hacer, y Antonio va a decir quiénes son los que estamos ahí adentro y estamos con posibilidades de tener enriquecida nuestra biblioteca. Mira, Rosa, que saque un número, entonces, un papelito solo. Uno solo. Sí, mira. Ay, que dice Rosa. Vale. Antonio. No. Sofía, ¿puede ser? Ay, sí, mi sobrina. Muy bien. ¿De cuál de los dos? Del verde, el segundo, del verde. Acá está entonces el premio para Sofía. Primer premio. Primer premio. Uno. Primer premio. Ah, viste que soy un buen vendedor. Segundo premio, el libro de Julia Arévalo. Cisario, bueno, a ver. Son dos series, ¿eh? Justamente, de la otra serie. Va para adentro. Soy yo. ¿Está? No, Antonio, no. Compramos los números. Bueno, pero no hubo fraude. Son todos míos los números que traen adentro. ¿Qué dice acá? Cuatro letras. No, yo voy a poner la letra. Elba. Mi cuñada. De acá. No, ¿de cuál serie? El rojo. Menos mal que no está el Consejo Nacional Electoral, ¿no? ¿Viste? Tercer premio. Isabel pinchó el sorteo, no. Vamos a terminar un poquito. Vas a quedar con garantía de buena vendedora de rifa. Ah, mijita, si uno lo aprovecha para la familia. ¿Cómo se llama la otra? Jesús. No está, se fue, está crucificado, ya fue. El compañero, ¿no? Ya está, se le lleva. ¿Quién lo vendió? ¿Quién era Jesús? Ah, pero tiene el número de teléfono. ¿Tiene el número de teléfono? ¿Lo vendiste vos, Mónica? No vendió Marco. Marco, perfecto. Marco que elija. Marco, elegí y se lo llevás. No, pero era de ¿De cuál leche? Ah, entonces no elige, saca nomás. ¿Qué sacó el manifiesto? Es el manifiesto, no puede elegir porque se estaba el otro sacado. Rosa, quedan dos números. Tiene que ser verde. A ver, vamos a buscar un verde. Si dice Mugarilla, No. Verde. Acá. Sergio. ¿No? ¿Tiene tu teléfono? 098, no sé, tiene teléfono. ¿También es tuyo? Marco. Marco, ¿cuál de los dos? Ah, pero... ¿Cuál de los dos, Marco? ¿Le puedo pegar? El de Negro Ortiz. ¿Y el otro cuál era? Julia Arévalo. Y el último que queda, otro verde de Julia Arévalo, un verde. Jorge, ¿qué dice acá? Vituret.
Ah, Jorge lo tenés, bien.